Te faltó 12. César. ¿Y dónde está César 1? No ha venido, ¿no? ¿No? Gabriela, ¿cómo identifico la estructura de capital? Ya, pero no. La estructura de capital. A través de la razón o proporción deuda E. Entonces, recuerden ustedes que habíamos dicho que una empresa tiene inversión y se financia con deuda o con E. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si una empresa, chicos, qué pasa si una empresa quiere financiarse el 100% con equity? ¿Cuál es su costo? Sus resultados. El caer, ¿no? El caer del accionista. Entonces, vamos a suponer que la empresa quiere financiarse ahora 50% con deuda y 50% con equity. ¿Qué se genera esa estructura de capital? Cuando se financia con deuda disminuye los gastos por impuestos. Muy bien. Hay un escudo fiscal por el costo de los intereses, ¿no? Y producto de esta proporción se genera el WACC, ¿no? Que es el costo promedio ponderado. Pueden haber otras proporciones, 60-40, y puede haber también otra proporción 70-30, ¿no? O sea, proporción deuda y equity. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el ideal, joven? Verde. Menor deuda. ¿Perdón? Menor deuda. Menor deuda, ok. O sea, cero deuda para ti. Menor de lo posible. Ya, muy bien. ¿Tu nombre, campeón? Diego. Diego, muy bien. O sea, Diego plantea que la estructura óptima de una empresa es tener menos deuda. Gracias, Diego. Emily. Yo considero que sería mayor deuda para que se paguen menos impuestos. Ok, Emily dice más deuda. Ok, vamos a la persona de mi mente. No, profesor, yo digo que Franco, yo digo que debería haber un análisis Ya. para ver qué estructura de capital genera un mayor valor empresarial, ¿no? Muy bien. O sea, acá lo que tenemos que tener en cuenta es el valor. ¿Pero el valor de qué? ¿Valor de qué? ¿Valor de la acción o el valor de la empresa? ¿Ah? De la empresa. ¿Y a qué es igual el valor de una empresa? El valor de una empresa es igual deuda más equity. Siempre y cuando la empresa tenga deuda. Sería una empresa apalancada, o sea, con endeudamiento. ¿Ya? O sea, la empresa que tiene deuda es porque se apalanca. Ustedes cuando quieren ir a una fiesta el fin de semana, ¿cómo se apalancan? ¿Cómo te apalancan si quieres ir a una fiesta el fin de semana? ¿A quién le pides para tu capital? No, yo no he dicho que le invites, sino ¿cómo? Ya, pero ese dinero, ya, recursos propios. Ya. No, esa es otra cosa, Gabriela, que la fiesta te paguen es otra cosa. Sí, o que te inviten, perdona, escúchame. Lo que te pregunto, el fin de semana, cuando quieres una fiesta, ¿cómo te apalancas? Ella me dice con recursos propios. Cristel, tú, con recursos propios. Nadie le pide a su mamá, a su papá. Ya, por ejemplo, en el otro aula me dice una compañera de ustedes, no voy a decir el nombre, me dice, profe, yo me apalanco porque mi mamá me da ciertas condiciones. Ah, ya, tu mamá lo que te está dando condiciones de crédito, que eso se llaman covenants, ¿no? Entonces tienes que limpiar, organizar, ¿no? Entonces para darte crédito, ¿no? Entonces, bueno, es lo que pasa, ¿no? Entonces el endeudamiento significa eso. El endeudamiento significa eso. Me olvidé el video. Ya. Entonces lo que vamos a ver en esta clase está colgada, ya por favor la lectura, empiece por la más pequeña, que esa habla sobre la teoría de las profesiones Modigliani y Miller desde el año 1950. ¿Ya? La primera pregunta, a los accionistas, ¿qué les interesa? ¿Maximizar el valor de las acciones o de la empresa? De sus acciones. Acciones
a los accionistas. Acciones. Vayamos a otro ejemplo. ¿Usted cree que a Dionisio Romero le interesa que sus acciones crezcan? No, su empresa. De la empresa. Les interesa que el valor de la empresa crezca. Entonces, el valor de la firma será igual al valor presente del flujo de caja libre o free cash flow descontados a una tasa WAR. ¿De acuerdo? Descontados a una tasa WAR. Por lo tanto, el valor de la empresa, enterprise value, será igual al valor de la firma menos deuda. ¿De acuerdo? Entonces, si ese valor de la empresa lo divido por el número de acciones, ¿qué me va a dar? ¿Dividendos? ¿Qué me va a dar? El precio de la acción o el valor fundamental de la acción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, voy con Diego. Diego, si tú tienes deuda, perdón, si tú no tienes deuda, ¿cuál será tu WACC? El CAE. ¿De acuerdo? Entonces, tu CAE, tu WACC será tu CAE, ¿no? Entonces no vas a poder, solamente el CAE lo voy a calcular de dos maneras. ¿Cómo lo calculo? Gordo, método de dividendos descontados o KPM, considerando el riesgo sistema. ¿De acuerdo? Pero Emily dice, profe, yo quiero incorporar la deuda. Entonces, si incorporo la deuda, el WACC puede variar. ¿Qué está pasando hoy en día en las noticias financieras? ¿Qué está pasando en las noticias financieras? Profe, Nvidia está haciendo split, Nvidia se lo metió. ¿Quién? Nvidia. ¿Nvidia hecho split? No, Nvidia ha subido, ya va de $1.000. Piensa hacer split, sí, pero para negociarlo, ¿no? Pero lo que se está viendo ahorita es una rebaja de tasas de interés. Entonces, la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú está alrededor de 5.75. Entonces, si esta tasa baja, ¿qué va a pasar con el valor de las empresas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el valor de las empresas? Sube. ¿Por qué? Porque esto va a bajar, por lo tanto este baja. Y si esto baja, ¿qué va a pasar con el precio, con el valor de la firma? Va a ser va a subir y esto también va a subir. Y por lo tanto, el precio de la acción sube. Entonces, los inversionistas que antes recibían una tasa del 8 o 9% por hacer depósitos a plazo, que eran inversiones más seguras, y ahora le van a pagar menos, ¿dónde van a ir a buscar mejor rentabilidad? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? A la bolsa de valores, al mercado de valores. Van a buscar acciones como las acciones de Alicor, de Minsur y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces es lo que vas a hacer. A propósito, y acá hago un alto, ya, a todos. ¿Cuántos grupos somos? 9 grupos. Entonces, cada grupo tiene una empresa. A ver, Rosario, ¿cuál es la empresa que tú estás, tu grupo? Aceros Arequipa, muy bueno. Entonces, Aceros Arequipa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, ¿no? Otro grupo, vamos a otro grupo. A ver, señorita Lady, no. Lady. Uy, poco latino hoy día. A ver, cuéntame, Lady, ¿cómo se llama la empresa? Gloria. Ya. César 2, ¿cuál es la empresa? Ya. Piero. Eso, está bueno. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para valorizar? Y esta ya parte es la parte 2 del trabajo. Tienen que buscar todos los otros grupos, ¿no? Los estados financieros del 2011 hasta el 2023. Esta es información histórica. Porque quiero que veas cómo se ha desenvuelto la compañía en esos tiempos.
¿Para qué? Porque tienes que proyectar. ¿Y por qué 2011? Porque en el año 2011 las empresas emisoras en Perú adoptaron las IFRS. ¿De acuerdo? Entonces a partir de acá también se presentará información bajo el que se llamó Perú GAP. Principios peruanos, llamémoslo así. Entonces las IFRS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a proyectar el 2024. Información al primer trimestre ya ha sido publicada. ¿De acuerdo? Esta es información histórica. Profe, ¿y qué vamos a hacer con lo que falta? Vas a proyectar los otros 3 trimestres. ¿De acuerdo? Entonces, estás proyectando el año 2024. Y vas a proyectar 2025. Vas a proyectar 2026, vas a proyectar 5, 2027 y vas a proyectar 2028. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin vas a proyectar? ¿Qué es lo que vamos a determinar ahí? ¿Qué cosa es lo que vamos a sacar? El flujo de caja libre. Entonces vas a proyectar en función a los supuestos. ¿Y de dónde van a salir los supuestos? De la información histórica y de la información actual, o sea, las memorias y proyecciones que están en los planes, que están publicados en la SMB, o información que ustedes pueden encontrar de la compañía, ¿ya? Que puede ser referente. ¿Pueden tomar como referencia algunas valoraciones? Sí, por supuesto, pero tienen que luego actualizarla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si las ventas venían creciendo al 10%, posiblemente sea 20%, pero de repente voy a hablar de Minsur. Hoy día salió una entrevista en gestión al gerente general de Minsur, que tiene una mina que se llama San Rafael. ¿Dónde está esta mina? En Puno. ¿Y qué produce? Litio. ¿Y para qué sirve el litio? Memoria, batería de celulares, ¿no? Entonces, ¿qué va a proyectar esta empresa? Más ingresos. Y si tiene más ingresos, ¿qué va a pasar con su flujo? Va a ser mayor, ¿no? Entonces, si el flujo es mayor, su valor de la firma es mayor. Entonces, ¿qué es lo que luego voy a hacer? Voy a armar mi flujo de caja libre, voy a determinar mi costo de la deuda, voy a enseñarles a calcular el CAE, por eso tenemos que trabajar de manera permanente en cada grupo para que puedan tener su trabajo final. Recuerden que su trabajo final de valoración es una nota muy importante en la segunda parte. Ayuda mucho. ¿Ya? No he dicho que con eso apruebe, pero ayuda mucho. ¿Ya? ¿Qué más? Una vez que ustedes ya determinan el valor de la empresa, la van a comparar con el valor, con el precio de mercado. Por ejemplo, Alicor está 6.40. ¿Y cuánto es su valor fundamental? Perdón, está al revés. 6.40. ¿Y cuánto es su valor fundamental? La acción debería estar cotizándose a 8. ¿Cómo llegas a 8? Según los analistas, llegan porque arman flujos en función a supuestos. Profe, ¿puedo tomar los últimos 5 años? Sí. Pero si ya tomaste los 5 años, tomate los otros 8 años para saber qué falta los comportamientos. Y como ustedes no han llevado análisis de estado financiero, yo les voy a enseñar, porque les voy a dar una plantilla para que les puedan ingresar datos y hagan ustedes su análisis y su gráfico. ¿De acuerdo? Ese es para el trabajo. Para el examen ustedes tienen que practicar cómo se arma el flujo de caja. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ahí para llegar acá vamos a hacer, vamos a ver cuánto ha requerido la empresa. ¿Cómo? O sea, vamos a verlo por gordos. ¿Cuál? El CAE. No, el CAE lo vamos a hallar por el KPM. Ah, está. El KPM. El CAE, vamos a calcular la tasa libre de riesgo, el beta, luego vamos a calcular el riesgo de mercado y la tasa libre de riesgo. ¿Ya? También lo podemos calcular bajo el MDD. También. ¿Por qué? Porque lo vamos a comparar para efectos múltiplos, porque si se dan cuenta en el trabajo, hay una parte que dice sensibilidad o simulación.
Entonces, ¿qué pasa si las tasas varían? O sea, ¿qué pasa si la tasa WACC, cuando se mueve esto y cuando sería el nuevo valor de la empresa? A ver, chicos, lo más importante hoy en día en lo que se mueve el mundo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se mueve en el mundo? El mundo habla sobre que va a cambiar la NIC 18. ¿Qué es lo que habla el mundo? ¿De guerra? Bueno, sí, pero ¿qué más? Hablan que la agua cambia. No hablan de eso. Hablan del mundo financiero, de las finanzas. Si ustedes conocen el tema de las finanzas, ustedes van a poder entender una organización. La contabilidad la van a aprender y van a terminar haciendo balance. ¿No? Van a conocer una compañía, van a hacer su declaración jurada. Pero si quieren hacer si quieren sacar adelante el tema, pues tienen que aprender algo muy importante, que son las finanzas. Ustedes han escuchado este famoso blog Chisme de San Marcos, ¿no? Sí, hay un muchacho que ¿ah? No, ese es otro. Entonces hay unos chicos que son de psicología. Hace poco dijeron un par de cositas que me pareció un poco reflexiva, y eso es verdad. Nosotros a veces no controlamos nosotros como San Martín, me incluyo, no sabemos controlar nuestro ego. ¿Por qué? Porque hemos postulado con 5.000 personas y ingresamos 200 vacantes, ¿no? Aparte, estamos estudiando en esta universidad gratis. En el otro lado me dice, profe, no, pero los trámites son caros. ¿Los tengo que pagar? Sí, pero fíjate tu primo hermano que está a la vuelta, si paga, ¿cuánto paga su pensión? Sí, sí. ¿No? Pero igual paga, ¿sí? ¿Ah? Entonces, aprovechen eso. Aprovechen eso. O sea, ¿cómo lo van a aprovechar? Siendo perseverantes, ¿no? Siendo perseverantes, organizando. Yo he escuchado, creo que acá también me ha dicho, profe, yo tenía que trabajar al día siguiente del examen y no sabía si tenía que hacer, yo no puedo presentar el examen. Hay una profesora que enseña tesis, fue mi profesora, la profesora se llamó todas, y ella me decía, los estudiantes solo deben dormir entre 4 y 3 horas cuando estudian. Porque todavía eres joven y puedes seminario de recuperar. Porque si no tienes esfuerzo, no vas a poder lograr. Yo les conté el inicio del ciclo. Cuando inauguramos el aula, inauguramos el ciclo, trajimos para los cachismos a una chica que está trabajando en auditoría en Francia. Ella fue mi alumna de la escuela de contabilidad, hizo su trabajo en EY, y después hacer su maestría, su MBA en una escuela francesa, y postuló un trabajo y ingresó a NISA y es control. Entonces la meta y el objetivo se la ponen ustedes. No es el examen, no es el curso de finanzas, pero lo van a probar seguro muchos de ustedes, casi todos seguro, pero el tema es a dónde quieren ir. Eso es lo más importante. Regresemos. Entonces, el valor es el valor de la empresa. Maximiza. Esto lo tiene que tomar de forma, porque eso ya no queda como parte del trabajo. El trabajo final ya está con las instrucciones. Está con las instrucciones, pero yo no quiero saber. Entonces, la estructura de capital es esta, ¿no? ¿Qué es esta estructura de capital? ¿No? La estructura de Diego dice, no tiene que haber deuda, ¿ok? Pero él me dice, yo puedo tener deuda, acciones, equity, deuda, bonos, 60-40, o también puedo tener 40 y 60. O sea, dependiendo de cada estructura, el valor de la empresa cambia. Estas son empresas apalancadas, empresas con deuda. Entonces, este ejemplo está en la lectura de Roth, por si acaso. ¿Ya? Lean el capítulo. Imaginen una empresa. Bueno, la estructura obviamente va a determinar si el valor de la empresa sube o baja. Por ejemplo, este es Diego, ¿no? Deuda, 0, capital, 1000. Su valor es 1000. Pero vamos a asumir 3 escenarios. El primer escenario con posibilidades arbitrarias con pago de dividendos. O sea que los 1000 se reducen a 750, ¿no? Porque pago dividendos, pero tomo deuda para pagar el dividendo y para tomar deuda para mi empresa. Por lo tanto, ahora el valor de la empresa sube a 1250. Voy a otro
otro escenario. Distribuyo el 50% de dividendos y tomo deuda. Mi escenario, mi valor de la empresa es 1000. Voy al tercer escenario. Pago el 75% de dividendos y tomo 500. ¿Cuál de los tres escenarios es el más importante? El primero. O sea, el de acá. Ok, 1250. ¿Y este valor? Tiene ¿Por qué no? ¿Alison? Ya. Tienes acá el mismo valor de la deuda. Tu aporte de accionista es mayor. Acá inviertes menos, ¿no? Acá inviertes menos y obviamente tienes un mayor valor. Acá inviertes más y tienes una menor proporción. ¿Cuánto es tu proporción sobre el total? 75 sobre 1250. ¿60%? ¿Cuánto, chicos? ¿Ah? 70%. ¿No? 60. 60. Listo. Y acá, 250 sobre 760, este es 40. Y acá, en el escenario 3, 33%. 33%. Y acá 60. Entonces, aporto más para un valor y acá aporto menos. ¿Dónde voy a determinar eso? En el retorno esperado de la acción. ¿De acuerdo? En el retorno esperado de la acción. Ahora veamos esto. Entonces la pregunta 2 es, ¿cuál es la razón deuda equity que maximiza más los intereses de los accionistas? O sea, ¿cuál de esas dos razones me podría generar un mayor valor de los accionistas? Vean este escenario. La estructura de la financiera, perdón, de la estructura de la empresa actualmente es activos 8.000, deuda 0, capital 8. O sea, este es Diego, que no tiene deuda. 10%, no lo estoy tomando sino para referencia, ¿ya? Tasa de interés 10%. Valor de mercado de la acción 20. Número de acciones en circulación 400. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a lo que propone Emily. Quiere tomar deuda. Entonces, si toma deuda, mi equity ya no es 8.000, sino es 4.000. ¿No? ¿Por qué? Porque el activo es 8.000. Activo, deuda más equity, es el valor de la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, pero tengo menos acciones. Veamos en la estructura actual cómo se presenta eso. ¿Ya? Veamos eso. Miren, yo voy a analizar dos ratios financieros que son muy importantes en esto, dos ratios de rentabilidad. Uno se llama el ROA, que es utilidad neta sobre total activos o activos totales, quieren llamarlo así. Y el otro viene a ser el retorno sobre el equity o patrimonio, utilidad neta sobre el patrimonio. ¿De acuerdo? Vamos a analizar la situación sin deuda. Entonces, en un escenario de recesión, obviamente, las utilidades es 400, esto es dato, 1200 y 2000. ¿De acuerdo? Esto ya es dato. ¿Cuál es igual el ROA? El ROA viene a ser 400, utilidad neta, sobre el total de los activos, 8000. Dividan, les va a salir 5%. Dividan, por favor. 1200 entre 8000, 15%. 2000 en 8000, 25%. Luego calculo la utilidad por acción. Aquí es igual la UPA, utilidad neta, entre número de acciones. ¿De acuerdo? Entonces, la UPA es 1. ¿Por qué 1? 400 utilidad neta entre ¿cuántas acciones? 400. 1. 1200 entre 400, el UPA es 3. 2000 entre 400, el valor es 5. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Todos? Luis, César, Sebastián, chicos por acá, señoritas jóvenes, ¿sí? Al fondo, por acá, ¿todo bien? Ok, regresé. Y ahora voy a analizar la propuesta de Emily, con deuda. Las utilidades siguen siendo la misma, 400, 1200 y 2000.
Pero un momentito, esa es utilidad antes de intereses. ¿Por qué antes de intereses? Porque la propuesta de Emily, ¿qué abarca? Que tomó deuda. ¿Y cuánto fue el total de la deuda? 4.000. 4.000. Entonces, si la deuda es 4.000, exacto, 4.000, y la tasa es 10%, ¿cuántos son los intereses? 4. ¿De acuerdo? Va acá. La utilidad en el escenario, 0. La utilidad en el escenario esperado, pasamos de 1200. 800. La utilidad en el escenario de expansión de 2000 a 1600. Profe, pero el ROA es igual el mismo. Sí, el ROA es igual el mismo. Bueno, el ROA se mantiene, ya ven. Pero hay una cosa, ¿qué pasa en el ROE? El ROE no es menor, el ROE aumenta. 20 y 40%. ¿Cuánto era acá? Y la utilidad por acción. Entonces, Diego decía, profe, yo no quiero deuda. Él se conforma que su acción esté entre 1 y 5. Emily, su acción puede llegar hasta 8, tomando deuda. Entonces, ¿qué conviene? ¿Tomo o no tomo deuda? Tomo deuda. ¿Ah? Sí, se toma. Hay que tomar deudas, pero hay que saber cuáles son esos límites, cuáles son esas condiciones y para qué se toma la deuda, ¿no? Es como el ejemplo, ¿no? Si a usted les da una tasa de préstamo, ¿no? Hay los bancos que los llaman y dicen, usted ya tiene un préstamo firme, y si usted no se fija en la tasa, es posible que le den una tasa muy alta, y por eso no lo van a poder tomar, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que pasa en este caso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo conforme? Entonces, si grafico esta posición, 800, 1200, 2000, encuentro que entre los 800 hay un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una ventaja de la deuda y una ventaja con deuda. ¿De acuerdo? Porque a más deuda genera más valor, más utilidad, ¿no? Entonces, el apalancamiento introduce mayor riesgo, o sea, mayor incertidumbre. ¿Por qué? Porque posiblemente se podría generar una situación de incumplimiento. Primera conclusión, el efecto de la estructura de capital en los rendimientos de los accionistas genera riesgo. Esto genera riesgo. A medida de que comienzo a tomar deuda, genero riesgo. ¿Por qué? Porque si yo no pago, ¿qué va a pasar? Se pegó. ¿No? A ver. Si no pago, ¿qué sucede? Se reduce tu historial crediticio. Baja. Bajo la calificación de riesgo, pero lo más importante, pierdo el grado de propiedad. Los terceros se adueñan de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál estructura tabita tú prefieres? La C. ¿Cuál es la C? 60-40. ¿Sí? Podría ser. ¿De qué va a depender? Que tomes esa estructura. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? ¿Cómo? Sí, o sea, la generación de flujos, está bien, pero algo más importante, ¿de qué va a depender? Eso es flujo, exactamente, de lo que puedas pagar, pero ¿de qué va a depender? De la versión a riesgo que tiene. Ya, la versión a riesgo es el miedo, pero ¿por qué tomas deuda? ¿Para qué tomas deuda? Primero, porque quieres cumplir una inversión. Y si tomas deuda, ¿qué te interesa cuando tomas una deuda? ¿Ah, señorita, usted lo dijo? La tasa de interés. Claro, si tomas la deuda a menor tasa, pues vas a hacer que tus flujos puedan pagar. La otra es la negociación, el plazo, el tiempo que tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces eso se va a generar. Porque en la medida que ustedes no evalúan eso, ponen en riesgo el grado de propiedad de la empresa. Entonces,
Veamos ahora la proposición 1 de Motilier y Miller, porque acá nos vamos a quedar ya. Y luego ustedes van a leer toda la diapositiva después para pasarla al juego. La proposición 1 habla de un escenario sin impuestos. Entonces, el valor de la empresa va a ser el mismo bajo las distintas estructuras de capital, pero sin impuestos. ¿Cómo calcula el WACC? ¿Tu nombre, hijita? ¿Tu nombre? Janet. ¿Cómo calcula el WACC? ¿Te acuerdas? Yo no sabía que ya te cambiaste de nombre. A ver, hija, tú, la tecla de proporción. Por el KD, ¿Ya? por 1 menos la tasa. Pero estamos en un mundo sin impuestos. No lo vamos a considerar. ¿De acuerdo? Proporción equity por el costo del periodo. Esto es lo que vamos a obviar porque estamos en un mundo sin impuestos. ¿Ya? Digo un mundo sin impuestos porque así habla el texto. ¿No? Ya lo leí, lo aprendí. Pero escuchen. ¿Qué pasa ahora? Vamos a tener dos estrategias, ¿ya? En este escenario, fíjense, ¿ya? La estrategia A, se compra acciones de una empresa apalancada, una empresa con deuda. La estrategia B, pedir un préstamo, 2.000 más 2.000 de inversión propia, recursos propios, para comprar 200 acciones de capital no apalancado. Entonces, tengo una estrategia A, comprar las acciones de capital apalancado, 4 y 8, ¿de acuerdo? Esa era la empresa de Emily, que tenía una utilidad por acción de 4 y 8. 100 acciones, 400 y 800. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora la estrategia B, toma apalancamiento casero. ¿Por qué dice apalancamiento casero? Porque también financio recursos propios o me financio con recursos propios. Entonces tomo 1200, 200 menos 200, 200 soles costaba por 3, que es el valor de la acción, 200, 400. Entonces, si se dan cuenta, el mismo valor de la empresa sin impuestos. Entonces, me el mismo valor. Entonces, ¿qué resaltamos? Que ambas alternativas, bajo los mismos costos, dan las mismas utilidades. Entonces, por conclusión, la proposición 1 de Motilier y Miller dice: el valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa no apalancada en un mundo, en un escenario sin impuestos, tienen el mismo valor. Entonces, esto es muy importante para poder diferenciar cuándo afecta la relación de impuestos en ese valor. Entonces, como vimos anteriormente, la empresa no apalancada, ¿no? La que no tenía deuda, Diego decía 1 entre 5. Y la empresa de Emily iba entre 0 y 8. Entonces se puede deducir que lo que vimos en el gráfico anterior genera una ventaja entre la utilidad por acción y la utilidad antes de impuestos. Cerramos esto diciendo: el requerimiento requerido para los tenedores de capital aumenta. En el ejercicio anterior vimos que el ROE iba del 15 al 20%. Profe, entonces el ROE también puede ser tomado en cuenta como un rendimiento esperado del accionista. ¿Por qué? Porque el accionista aporta patrimonio y espera un retorno de las utilidades. ¿Ok? Entonces el CAE también se puede tomar en cuenta por el ROE. Entonces el WACC sin impuestos, que ya nos dijo ¿tu nombre, hijita? ¿Qué me dijiste tu nombre? Frese. Entonces Frese nos dijo esta estructura de capital y de acá vamos a tomar en cuenta, no tengo deuda, 0, 8.000 total activos por 10% de la deuda, pero esto es 0, 8.000 entre 8.000, proporción equity por 15%. Empresa no apalancada, empresa sin deuda. Su WACC es igual 15%. Vamos ahora al WACC de la empresa apalancada, M. Deuda 4.000 sobre 8.000 por la tasa, 10%. Más equity por 20. Profe, ¿por qué 20? Porque el ROE de esa empresa, ¿de acuerdo? 20%. ¿Cuánto es el WACC? 15%. ¿De acuerdo? Entonces la proposición 1 de Motilier y Miller se cumple, ¿no? Mismo valor, mismo valor.
Pero hay algo que funciona. Eso sucedió por el tema de que se ha dividido en 50%, ¿no? Porque el año pasado la tuvimos, pero ¿qué pasaría si en vez de eso hubiera sido 6.000 para la deuda y 6.000 para... Ahora viene ese tema. Justamente. ¿Qué pasa ahora si se cambia? ¿Qué pasa si se mueve la razón deuda equity? ¿Qué pasa con el WACC? Gracias, Ley. Lo que pasa es que este WACC va a tener un efecto para yo poder calcular el retorno esperado de la acción. Entonces, este WACC lo reemplazo. Este WACC va a ser el rendimiento de la empresa no apalancada, pues el WACC no apalancada. Entonces quiero determinar el retorno esperado del accionista de la empresa no apalancada. ¿Qué será igual? En resumen, será igual a la razón deuda equity, o sea, lo que dice Lady. O sea, en la medida que esta razón se mueva, el WACC no apalancado menos el costo de la deuda más el WACC no apalancado será el retorno esperado. Entonces, a medida que esto se mueve, el costo esperado del accionista también se va moviendo, ¿no? Va variando. Entonces, si graficamos, ¿no? Este costo de capital va a generar una línea de tiempo que va a ser el WACC, y en la medida que esta razón deuda equity se va moviendo, y esto va a ser fija, esto es lo que se va a mover, el retorno esperado del accionista también va a mover. ¿De acuerdo? Esto es bajo la posición de un escenario sin impuestos. Entonces tenemos acá no se incorpora los impuestos ni tampoco los costos de bancarrota. ¿Preguntas hasta acá? Cierra la profe. ¿Ah? ¿Nada? ¿Cerramos esta parte de impuestos? Sí, ¿Ya? sí. ¿Ya? De una vez, con 10 minutos más y para repasar. Miren, supuestamente, si yo o si la empresa de Diego toma capital o solamente invierte con recursos propios, tiene que pagar esta cantidad de impuestos. Pero en cambio, Emily, si incorpora deuda, ¿qué pasa con los impuestos? Sumen, disminuyen. ¿De acuerdo? Entonces, se produce el famoso efecto del escudo fiscal o ventaja. Entonces, los intereses, ¿cómo los calculo? Como lo calculamos aquí. KD por la deuda, ¿no? Entonces, eso reduce, ¿no? Entonces, la reducción de impuestos de manera perpetua se genera un valor presente, que será igual a la deuda por la tasa de impuestos, ¿no? A la deuda por la tasa de impuestos. Entonces, el flujo efectivo anual de una empresa no apalancada será la utilidad antes de interés e impuestos por 1 menos la tasa, ¿ya? Entonces, la utilidad antes de interés e impuestos es como la empresa no apalancada no tiene intereses que descontar. Por lo tanto, el valor de una empresa no apalancada es el valor presente del flujo efectivo del valor de la empresa no apalancada. Entonces, esto es igual utilidad de interés impuesto por 1 menos T dividido entre la tasa WACC de la empresa no apalancada. Ese es el valor de la empresa no apalancada, por si acaso. ¿Y ahora qué pasa con la empresa apalancada? Entonces, acá sí hay un escudo fiscal. Entonces, tomo en cuenta el valor de la empresa no apalancada más el efecto del escudo fiscal, que es lo mismo de decir utilidad de interés de impuestos, pero 1 menos la tasa más el WACC del no apalancado más el efecto del escudo fiscal. Entonces, la empresa puede alcanzar su mayor flujo y por ende el mayor valor, flujo de caja libre, ¿no? Lo que pasa es que en el texto el flujo de caja libre le llama flujo de efectivo. Y por ende mayor valor y por lo tanto sustituye el capital por deuda. Lo que habíamos dicho, que a mayor deuda voy a generar menos WACC y si genero menos WACC el flujo va allá y el valor de la empresa va a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Parto del valor de la empresa no apalancada y sube el valor en la medida que la deuda crece. En la medida que la deuda crece. Entonces, ya vimos la proposición 1, sin impuestos, y la proposición 2,
tomando en cuenta el impuesto, significa que a mayor deuda, mayor retorno requerido por los accionistas, y entonces el escenario sería retorno de la empresa no apalancada, razón de deuda, más 1 más escudo fiscal menos el cual no menos 0. Esto es lo que hemos hallado. Entonces, ahí sí incorporamos el escenario de impuestos, ¿no? El escenario de impuestos. Recuerden que la razón deuda capital es lo mismo que la razón deuda activa, porque ya comparamos deuda más impuestos. Entonces, ¿qué mejora? La estructura capital de una empresa se visualiza a través del ratio deuda equity. Deuda equity, de capital, costo de capital, rendimiento de capital, ROE. También lo van a encontrar como bonos o stocks, ¿no? Y el rendimiento del de capital con esos símbolos, RE, KS y todo lo demás. Entonces, la estructura de capital de una empresa se visualiza a través del ratio deuda equity. Y el valor de mercado de la empresa será igual. Valor de la empresa apalancada, valor de la empresa no apalancada más escudo fiscal, o sea, deuda más equity. Lo que vimos aquí. En la medida que se incremente la deuda, el valor de la empresa se incrementa. ¿Ya? Entonces el valor de mercado también se puede incrementar por otros factores. Aumento de capital, emisión de deuda, emisión de nuevas acciones pagando bonos. Entonces, en función a eso, la hipótesis se genera los mercados eficientes y por lo tanto la estructura de capital va variando, el costo de capital de la empresa cambia y también va a permitir generar un mayor valor. ¿Qué vamos a hacer en lo que viene del curso? Ustedes, con la información que van a trabajar, tienen que armar el free cash flow. ¿No ha venido? Ah, ese sí es, mi respeto, es econometría. Si pasa econometría dicen que ya va a ser economista. Como también ustedes. Si pasan finanzas. Listo. Preguntas hasta acá. Acá nos vamos a quedar. Algo de